Bueno, es que llega un momento de que el artista se convierte en su obra. Entonces el artista ya es el pato, el artista es el árbol, y no solo en el campo del arte y de la pintura, sino que esto lo tendríamos que llevar a nuestra vida, ¿no? Y entonces poder vivir la vida con pasión, con lo que te gusta, y cuando estás haciendo cualquier acción, ¿no? Te estás convirtiendo en ello. Estás en la playa y estás unido a la playa, al cosmos, a la tierra, a la comunidad, al otro. Creo que este es el sentido que, para mí, que le tenemos que dar como a la vida. Y el arte, desde este punto, pues nos puede llevar a tener estas experiencias que no dejan de ser místicas, pero son místicas en la vida cotidiana, porque a veces el misticismo lo vemos como algo apartado de, y no es apartado de, es aquí y ahora. Este momento, ¿no? Si lo sentimos en su intensidad y podemos sentir, y yo lo siento a él y él me siente a mí, es un momento místico, porque lo místico, el espíritu está en la calle, no está en el cielo, ni abajo ni arriba, todo está aquí, ¿no? Y un poco creo que el arte nos puede llevar a este punto. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo en las diferentes escuelas o cosas que he hecho he tenido experiencias un poco fuertes, místicas, por decirlo de alguna manera, o a veces también he tenido como algunos sueños reveladores que también los he plasmado, los he intentado plasmar en cuadros, pero de hecho lo que más me interesa hoy en día o a lo largo del tiempo de las diferentes cosas es las pequeñas sensaciones. Mm. Las pequeñas sensaciones, por ejemplo, hace unos poquitos días, normalmente cuando voy a casa o cuando salgo, paso por el parque cerca de casa y estaban empezando, aún no hemos llegado a la primavera y hemos tenido un invierno un poquito duro. Bueno, aquí en Barcelona no nos podemos quejar, ¿eh? Bueno, había un árbol que empezaba a sacar un poco unas flores que huelen como las flores del naranjo. No era un naranjo, sino que era un árbol. Empezaba a sacar unas flores y me enamoró y dentro de la serie que estoy haciendo, intenté decir, esta olor, ¿cómo la traducirías en una pintura? Y ya empecé un poco a pensar, he hecho algún dibujo, pero no lo tengo decidido, pero ayer fui a hacerle unas fotos más y a estar un poquito en la zona a olerlo más, y ayer ya estaba como bastante exuberante, o sea, de dos o tres flores que había, estaba exuberante. Las más pequeñas, que aún no estaban abiertas, estaban mirando en la parte de arriba, mirando hacia el cielo, y las otras, bueno, en diferentes formatos, ¿no? Pero va creciendo, bueno, y también eso me provocaba pues esa sensación de descubrir un momento y de descubrir esa sensación que yo creo que es importante, ¿no? Es como estar ahí, es hacer una oración, es una comunicación, es un diálogo un poco con esa parte de la naturaleza que yo creo que todo, o sea, que todo en el universo es conciencia, una piedra es conciencia, un arbusto es conciencia, una flor, y cada parte tiene su forma de hablar. O sea, el perfume sería una cosa, pero yo creo que hay más que el perfume que sentimos. Eh, lo interesante es trabajarlo para intentar llegar a esa comunicación. No creo que estemos separados, nos hemos separado de alguna manera de esa posibilidad de comunicación, pero bueno, yo estoy trabajando, yo creo que hay otra gente, bastante más gente, que tiene esa comunicación un poco o que va adquiriendo esa comunicación. Y con la pintura que hago es un poco el sentido de encontrar esa unidad, esa comunicación con lo que hago, ¿no? Puede ser esto o pueden ser las diferentes series que he estado haciendo a partir del 2012 sobre todo. Bueno, en realidad lo que él está hablando es sobre la creatividad, porque si lo veis, ¿no? Está hablando como un niño, ¿no? Un niño explora, un niño descubre, ¿no? Y este es el significado cuando hablamos de la creatividad, es entrar en este descubrir, en este explorar, en este mirar un árbol y poder estar. Él dice lo simple, pero es que
no sé, pero su expresión ante lo simple era muy grande, ¿no? Porque en lo pequeño podemos ver la grandeza, no tenemos que ir a explorar. Es lo que decía el espíritu en la calle, no tenemos que explorar grandes, esperar una experiencia mística, no, no, es que esto ya lo es una experiencia, ¿no? Y en lo pequeño, en la belleza, en poder sentir el olor, en poder notar el tacto, porque te haces uno con ese tacto, con ese olor, y luego, bueno, el artista también lo que ocurre de que a veces sentimos, ¿no? Y el olor, lo quieres expresar y buscas la perfección y al final, bueno, igual por eso nos vamos a lo abstracto, ¿no? Porque ya es como vamos a pintar la esencia, porque si no es impintable, ¿no? Es impintable. Si vas a buscar Sí, ese olor, ¿no? Como cuando haces tú con tus cuadros, puedes plasmar el olor igual con un color, igual con una emoción. Yo siempre sí. digo, no pongamos etiquetas a las emociones, pongamos colores a las emociones. Y la vida creo que sería mucho mejor, porque podrías sentir, por ejemplo, tienes la rabia, ¿no? Y tú sientes la energía. ¿Y cómo la expresas? Pues en un cuadro igual empiezas a pintar rojo y sería un cuadro rojo, rojo y naranja, el fuego, ¿no? Y esa misma rabia se va transformando, pero ya no le pones rabia. Si no le pones rabia, no ponemos etiquetas que nos condicionan. En cambio, si expresamos algo a través del color, pintado o visualizando simplemente, pues el trabajo de crecimiento personal para poder transformar las emociones, pues es mucho más interesante y mucho más fácil. No sé cómo lo ves, ¿no? Con las emociones a través de la pintura. Sí, bueno, son momentos. Mm, Yo he estado trabajando un poco con conceptos, con series, y en cada, pero también en cada cuadro, en cada uno de los cuadros de las series, ahí hay como mucho material, mucha emoción, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, o sea, es imposible plasmarlo, y en definitiva un poco lo que siempre acabo recurriendo es a la práctica. O sea, yo, por ejemplo, me planteo, me planteo hacer un tema o hacer una experiencia, eh, pero tampoco me lo planteo muy complejo, quizá un poco la base, pero entonces me pongo en el trabajo, en la pintura, en el cuadro, decido un poco el formato, el tipo de colores, etcétera, y entonces es en la práctica donde puedo concretar, o el mismo trabajo, la misma pintura, el mismo cuadro me va pidiendo qué es lo que necesita, ¿no? mm. Por ejemplo, cuando empecé a trabajar la abstracción, eh, aparte de ejercicios y de entrar un poco, la primera serie que quise trabajar la titulé Diálogo de partículas antes de la creación. Y ahí en el título ese, en el título este ya intentaba, intentaba expresar en la serie que hice todo un poquito, no tanto un tema que me preocupara, sino un tema que me interesaba, cómo fue la creación del universo, cómo fue la creación del universo originario, cómo fue la creación del universo en donde vivimos en esta tierra. Y a partir de la información que tenía y de lo que podía intuir y de lo que podía experimentar, pues fui entrando un poco en esta serie. También me sirvió para ligarlo con la abstracción, o sea, para dejar un poco aparte las cosas, o sea, los objetos, para entrar en una cosa más de nebulosa, de principio, de caos relativamente, para ver cómo se organizaba, y a partir de lo que intuía o de lo que sabía o de lo que creía saber, pues experimenté esto. Esto fue un trabajo del 2012. En el 2014 lo expuse, fue mi primera exposición grande, también grande a este nivel, en el Auditorio Barradas, que se tituló así. Ya te enviaré también algunos cuadros si quieres. Y después, a partir de la exposición esta, continué trabajando y haciendo algunos trabajos alrededor de esa. Y para el 2016 estaba trabajando y había bajado un poco más a la tierra, la creación ya se había hecho,
y había bajado un poco más a la tierra y quería expresar cómo era esa creación. Y entonces entré en otra serie que se llamaba Buscando la forma del universo. Ya quería, bueno, ya había una creación, pero quería un poco ver cómo era la forma del universo. De hecho el texto o lo que había escrito era buscando la forma, pero en el fondo lo que me interesaba más era buscar el contenido, pero quería expresarlo así, buscando la forma, porque la pintura también es una expresión que plasmas en unas telas, en unos cuadros, en unos colores. Si quisiera buscar el contenido, igual tendría que escribirlo, que también he escrito pues algunas cosas o está escrito, ¿no? Y tú te acercas a lo que más conecta con tu forma de ver la forma del universo a partir de lo que resuena más en ti, ¿no?